Gracias, igualmente. Gracias. Por ahí estamos esperando el quórum, pero no hay modo. Hola, licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, Rosario? Qué gusto saludarla. Igualmente, licenciada. Les estaba comentando que estamos esperando el quórum, pero no hay modo. Seguramente el tráfico. ¿Será? Bueno. Cuéntenme de las características del derecho mercantil. ¿Qué es lo que recuerdan? Eso es lo que estamos viendo, ¿se recuerdan? Sí, licenciada, veamos. ¿Sí se recuerdan o no? Sí, las diferencias entre el derecho... La solidaridad de deudores, de todas las características entre derecho civil y derecho mercantil. Asumimos que ustedes ya saben las del derecho civil. Entonces ahora estamos con las del derecho mercantil. Entonces platicamos de cómo funciona, cómo es que se aplica la solidaridad de los deudores, por ejemplo. ¿O qué tenemos que hacer cuando las obligaciones son sin plazo? ¿Verdad? Porque ¿cómo se da cumplimiento a una obligación, por ejemplo? Viendo el vencimiento del plazo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo se exigen las obligaciones que no tienen plazo? Por eso se llaman obligaciones sin plazo. ¿Qué dijimos al respecto? Porque eso ya lo vimos. O ustedes se conectan, pero no están ahí. ¿Qué podemos decir de la mora mercantil? ¿Qué manda? De las obligaciones que no tienen fecha exacta, se considera que se pueden, se pueden cobrar inmediatamente. Así es, Gladys. La ley establece que se deben de hacer efectivos se deben hacer efectivas en su cumplimiento de manera inmediata, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa cuando no hacemos cumplimiento de manera inmediata y tampoco hay vencimiento del plazo? ¿Por qué es que no se cumple de manera inmediata en algunos casos? O sea, la generalidad del cumplimiento de las obligaciones sin plazo es que se deben de cumplir inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando no hay un vencimiento de plazo, no se cumplen de manera inmediata? ¿En qué casos eso se justifica, podríamos decir? Licenciada, ¿usted se refiere a que, por ejemplo, cuando por la naturaleza del contrato no se pueda exigir de manera inmediata? Como, por ejemplo, algún contrato de alguna cosecha, algún producto o algún traslado. Exactamente, ahí estamos en obligaciones sin plazo, pero que por la naturaleza de la cosa, objeto de ese contrato, o sea, no puede darse el cumplimiento, ¿verdad? No se puede dar cumplimiento porque no hay la forma de cumplir. Por ejemplo, como usted decía, Rosario, en el caso concreto que tenemos una cosecha por entregar y les poníamos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la zafra. La zafra se da cuando hay la cosecha de caña, ¿verdad? Entonces, si nos piden una zafra, por ejemplo, les diría yo en septiembre, bueno, aun cuando fuera un contrato con obligaciones sin plazo, no se puede entregar la caña en septiembre, porque ahí no hay zafra. No se puede entregar no se puede entregar el azúcar, pongámosle, las toneladas de azúcar no se pueden entregar porque no tenemos
la posibilidad de tener el producto y menos aún de procesarlo de manera inmediata, sino eso está sujeto a su naturaleza. Y hablábamos de eso, ¿verdad? Ahorita solo estamos haciendo ahí un resumen veloz. Cuando hablamos de la mora mercantil, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo funciona la mora mercantil o cómo es aplicable en civil y cómo es aplicable en mercantil? A ver, Ligia, porque vi que por ahí está muy contenta. No sé si porque está chateando o porque anda muy contenta, pero eso es bueno, que esté feliz. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona o cómo opera la mora en civil y cómo opera en mercantil? Porque estamos viendo que son similares o casi y son iguales las figuras, pero operan de manera diferente. ¿Qué nos dice Ligia? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas Sí, tardes. sí, sí, Todavía la está verdad con... estoy de buen ánimo. No, Eso pero está sí, bien. estoy acá en clase, licenciada, no tenga pena, no se preocupe. Ah, vaya, es por el bien de Así es. ustedes. Ah, claro que sí, no hay Yo por problema. eso no les pido, no les pido siempre que activen sus cámaras. Primero, porque no caben todos ahí, ¿verdad? Y Ujú. segundo, porque la señal se mejora para todos, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es exactamente. muy importante, que veamos eso, pero ya es responsabilidad personal de todos que debemos de estar ahí porque es necesario. Recuérdense que ya están en 10º semestre. Yo siempre les digo, ya les cayó el 20 de que están en 10º, ¿verdad? Pero no es Claro llamada que de sí. atención, sino solo es observación. Claro, Cuéntenos. licenciada. Claro que sí. Con respecto a lo que usted me preguntaba sobre la mora ¿Sí? y la comparación que hacemos entre cómo es en el derecho civil y en el derecho mercantil, Sí. pues una característica es que en el derecho mercantil hay automaticidad de la mora, Muy es decir, bien. que no se necesita de requerimiento, a diferencia del derecho civil, en el que sí se debe haber un requerimiento para que se dé la mora. Muy bien. Sí, ¿quién más nos quería hablar por ahí? Vivian. No, solo se activó su micrófono. Tengan cuidado. Muy bien, así es como opera la mora mercantil, exactamente, que tenemos ahí la interpelación, tenemos el requerimiento como requisito indispensable para caer en mora, porque si no hay interpelación, si no hay requerimiento, entonces no hay mora. Eso es en civil. Ahora en mercantil no, hablaba Ligia de la automaticidad de la mora. ¿Qué quiere decir eso? Que opera de manera automática. Usted está durmiendo a la medianoche, ¿verdad? Y mi primer minuto de la 1 de la mañana ya cayó en mora. Y usted feliz y contenta durmiendo. Entonces, ¿por qué? Porque la mora opera de manera automática en el derecho mercantil. Poníamos el ejemplo tipo por excelencia, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y cualquier contrato mercantil funciona la mora mercantil de esa manera. ¿A qué nos referimos con la nulidad de las obligaciones en civil, en mercantil? O hablemos primero del derecho de retención. ¿A qué se refiere el derecho de retención? ¿Quién nos quiere ayudar ahí? Solo las mujeres están participando. Licenciada. Sí, Gladys. Lo que recuerdo que nos estaba explicando el licenciado en la clase anterior es que si el derecho de retención consiste en que si yo tengo bienes de la persona que tiene alguna deuda conmigo, yo se las puedo retener hasta que él me salde lo que me debe. Ajá. Eso es en Retención mercantil. de bienes. Retención de bienes en mercantil, derecho mercantil. Sí, licenciado. ¿Y en civil qué sería? Eso también lo vimos la Sí, semana pasada. usted explicaba que, por ejemplo, en civil uno no puede retener nada de lo que
pueda tener de la otra persona, sino que debe hacerse de manera, solicitarlo ante el juez y que él nombre a un retenedor. Bueno, tal vez no es tanto así, Rosario. Sí, en lo primero que dijo, sí, pero en lo siguiente no. En cuanto al derecho de retención, no puede darse de manera sistemática tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. O sea, no aplica igual en el derecho civil que en el derecho mercantil. ¿Por qué razón? Porque encontramos que en derecho civil, como bien decía Rosario, no se puede hacer la retención de la cosa como pago, ¿verdad? Porque eso es casi que la dación en pago, ¿verdad? De que ni siquiera es dación, solo es pago, porque se retienen los bienes, pero eso es en mercantil, que usted puede, como bien dijo Gladys, retener como depositario, ¿verdad? Que retener los bienes en tanto y en cuanto no le sea efectivo el cumplimiento de la obligación por parte del obligado, ¿verdad? Entonces usted puede retenerlos y eso es estrictamente legal. ¿Qué es ese derecho de retención que se concede al acreedor mercantil, ¿verdad? Ese derecho de retención que tiene el acreedor mercantil para retener ya sea bienes muebles, ya sea bienes inmuebles, que le ha dado su deudor, ya puede ser en garantía, por ejemplo, se convierte el acreedor en una especie de depositario, ¿verdad? Del deudor, pero esos bienes, ya sea muebles o inmuebles que se hallan en poder del acreedor, se pueden retener, o sea, ese es el derecho de retención que tiene el acreedor, esa facultad que tiene el acreedor en el derecho mercantil para retener esos bienes, ya sean muebles o inmuebles, independiente de eso, o también si fuere en títulos representativos, ¿verdad? De cualquier mercadería, por ejemplo, se pueden retener si los va a retener el acreedor. Ese es el derecho de retención, en tanto y en cuanto les decía, no haga efectivo el cumplimiento de la obligación el deudor, o sea, el obligado. Entonces ahí tenemos nosotros ese derecho de retención que ejercita el acreedor, porque es el derecho de retención que él tiene, porque el deudor no ha cumplido con la obligación que necesita el acreedor que se le cumpla. A eso se refiere el derecho de retención. Distinto es, Rosario, decíamos en civil, que en civil no hay derecho de retención. Y poníamos el ejemplo el otro día del contrato de arrendamiento, el arrendamiento civil, ¿verdad? Porque hay arrendamiento financiero, mercantil, pero el arrendamiento civil no permite por rentas atrasadas que el propietario del bien arrendado retenga los bienes del deudor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que el que tiene en arrendamiento el bien, ¿verdad? No va a permitir que le retengan, por ejemplo, el menaje de casa, ¿verdad? Ligia es la propietaria del bien y resulta ser que la renta las debe hacer efectivas Rosario. Ah, bueno, Ligia no tiene derecho de retención en civil en ese contrato de arrendamiento. Entonces no puede retener el menaje de casa. ¿Cuál es el menaje de casa? Sí se recuerdan, ¿verdad? No puede retener la refrigeradora, el amueblado de sala, la estufa, el horno, qué sé yo, lo que tengan, ¿verdad? Entonces, esos bienes, que son muebles en ese caso, no los va a poder retener Ligia, porque no tiene derecho de retención en el arrendamiento civil. Así funciona, ¿verdad? Distinto es en mercantil, porque en mercantil sí puede haber retención de bienes, porque es del derecho de retención
la facultad que se le concede al acreedor del derecho mercantil de retener esos bienes muebles o inmuebles de la parte deudora, ¿verdad? Y si no hay modo que le pague y, por ejemplo, que ese sea el cumplimiento de la obligación y en un momento determinado es posible que ese derecho de retención se haga efectivo en pago porque es sustancial el precio de la cosa retenida, pues eso aplica en mercantil, mas no aplica en el derecho civil, ¿verdad? Por favor, hay que tener esa diferencia para que ustedes sí lo vayan entendiendo bien. Encontramos que tenemos ese derecho de retención, decíamos, ¿verdad? Que va a proteger, ¿verdad? Al acreedor. Eso es el derecho mercantil. Y va a proteger a quien está debiendo las rentas atrasadas en el derecho civil, porque no se va a poder retener el menaje de la casa en el que se está dando en arrendamiento, ¿verdad? Entonces, así tenemos. Alfredo tiene su... Ahorita lo apago, Linda. Bueno, entonces ahí tenemos que se da el derecho de retención, ¿verdad? Entonces, puede haber problemas si negocia el deudor esos bienes. No afecta en absoluto el derecho a retención, ¿verdad? Cesa la retención si el deudor consigna la suma deudada o la garantiza, sí, porque ya estaría dando buena garantía, una garantía suficiente, o sería que está consignando, ahí se recuerdan ustedes de la consignación que tendría que hacer en el órgano jurisdiccional competente para liberarse, ¿verdad? De esa obligación y que el acreedor ya no tenga ese derecho de retención, ¿verdad? El acreedor puede conservar los bienes en calidad de depositario, decíamos, el depositario judicial, por supuesto, y sí, obviamente sí, va a tener en un momento dado un derecho preferente para que se le cumpla esa acreeduría, ¿verdad? Eso le es beneficioso al acreedor en mercantil, sí, ¿verdad? En civil, no. Entonces ahí tenemos y que en un momento dado el deudor le haga efectiva la obligación al acreedor con un derecho de prelación, ¿verdad? Él va adelante de todos los acreedores, ¿verdad? Y al final, pues obviamente va a... en un momento dado que el acreedor en ese derecho de retención vaya a entablar una demanda en contra del deudor, entonces si el acreedor tiene ese derecho de retención hecho efectivo, pues entonces obviamente va a pagar costas judiciales, va a pagar daños, va a pagar perjuicios, ¿verdad? En el caso que en un tiempo determinado no entable esa demanda, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque no se puede tener eternamente, sino que hay que considerar que sí va a accionar el acreedor en contra del deudor. Ahora bien, esas obligaciones no prescriben, a menos que en el contrato quede establecido que hay un tiempo específico. En ese caso, pues ahí sí, recuérdense que el contrato es ley entre las partes. Encontramos la capitalización de interés, la productividad de intereses, decíamos. ¿Qué dijimos de la productividad de intereses? ¿Se recuerdan de esa característica? Sí, licenciada, que aunque no lo especifique el contrato, genera intereses. Una vez no se haya, digamos que el plazo se haya vencido, comienza a generar intereses.
Muy bien. Encontramos que la productividad de intereses es de pleno derecho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la ley establece la legalidad de producir intereses, todas las obligaciones mercantiles. Como bien decía Rosario, se pacte o no se pacte en el contrato, hay intereses porque es una relación mercantil y por lo tanto está fundamentado en ley el derecho de la productividad de intereses, ¿verdad? Capitalización de intereses, ¿se recuerdan del anatocismo? ¿Qué dijimos que es el anatocismo? Pusimos de ejemplo la tarjeta de crédito. ¿Es la capitalización de intereses? No sé. Por eso, pero ¿cómo define usted la capitalización de intereses? ¿Qué es la capitalización de intereses? ¿Cómo la puede explicar usted? ¿Es el cobro de intereses sobre intereses, licenciada? Muy bien, se cobra en un momento determinado que hay obligación por cumplir, se pide hacer efectiva la obligación del pago de capital, del pago de intereses y del pago de la mora, interés moratorio. Entonces, imagínense, ustedes contrataron con capital e intereses, pero como hubo retraso en el cumplimiento de la obligación, o sea que hubo mora, entonces ahí tenemos que hay capitalización de intereses. Tenemos que se debe cumplir la obligación haciendo efectivo el pago del capital, de los intereses, y a eso se le va a sumar intereses moratorios. Y eso es cada mes que se van capitalizando esos intereses. Entonces cobramos capital, intereses moratorios. El otro mes la sumatoria va a ser diferente del capital, ¿verdad? Porque ya le sumamos intereses moratorios y entonces ya el monto a cumplir de la obligación es mayor. Y si lo dejamos al otro mes es mayor. Y si lo dejamos otro mes es mayor y así sucesivamente. Yo les decía a ustedes, los intereses son como los niños, ¿verdad? No paran de crecer. Entonces ahí se da la capitalización de intereses. De esa cuenta funciona, por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito. Por eso es que usted resulta consumiendo, usted consume 1,000 quetzales y resulta pagando 3,000 quetzales. Y usted dice, pero ¿por qué me están cobrando 3,000 quetzales? Y lo voy a pagar solo porque me están demandando, no porque yo no lo debo. Ahí está la figura de la capitalización de intereses. A eso se refiere. ¿Qué vieron de la restricción de la nulidad? ¿A qué se refiere la nulidad de las obligaciones? ¿Alguien se recuerda? Yo los estoy esperando. Hablábamos, licenciada, que en derecho mercantil sí tiene una restricción la nulidad del contrato, ya que se afecta a otros, no puede anularse por una sola persona o por una sola de las partes. Sí, la nulidad, la restricción, como bien lo dijo Jorge, de la nulidad, se refiere a que si el contenido contractual respecto de uno de los obligados produce y provoca nulidad, entonces se restringe la nulidad a esa parte proporcional en la relación contractual. No hay nulidad exactamente. Así es, Mayra. Entonces, no hay nulidad para la plurilateralidad del contrato, es decir, para todos los que participan en el contrato, sino solo de donde deviene esa parte de nulidad. Por eso se denomina la característica restricción de la nulidad de las obligaciones plurilaterales. Ese es el nombre completo, ¿verdad? Porque se restringe a una parte en específico, a más de una parte, si fueran dos, por ejemplo, pero no hay nulidad del contrato, ¿verdad? No se
no se manifiesta la nulidad del contrato. O sea, por ejemplo, si hay una parte del contenido del contrato de uno de los deudores en específico que procede, entonces va a proceder la nulidad, pero solo para esa parte contractual, solo para esa parte del contenido del contrato, no para todos los contratantes ni para todo el contrato. Entonces, si ustedes demandan una nulidad en materia del derecho mercantil y ustedes solicitan, óiganlo bien, la nulidad del contrato, va a ser esa demanda rechazada in limine. O sea, ni la van a entrar a conocer, quiere decir, ¿verdad? En términos procesales, no la van a entrar a conocer porque no hay nulidad del contrato. Hay restricción de la nulidad. Entonces, en ese caso, el acreedor, por ejemplo, que fuera la persona que no está planteando la nulidad, va a indicar que no procede si se tiene que defender, ¿verdad? Con excepciones, por ejemplo, va a establecer que no procede si fuera el caso, por ejemplo, que el juzgador le va a dar trámite a la solicitud de ustedes de la nulidad del contrato, entonces se puede defender el deudor indicando que no procede la nulidad del contrato, perdón, del acreedor, que no procede la nulidad del contrato por restricción de la nulidad de obligaciones plurilaterales, ¿verdad? Entonces eso puede ser en un momento determinado, o dicho de otra manera, ustedes van a hacer el planteamiento de la nulidad del contrato, ¿verdad? De la nulidad de las obligaciones de ese contrato y se los van a rechazar. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen, porque ustedes no saben, porque ustedes no están aplicando la característica de la restricción de la nulidad de las obligaciones mercantiles, ¿verdad? Y les van a resolver eso, ¿verdad? Rechazado in limine por improcedente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos cómo opera la nulidad de las obligaciones que se debe tener cuidado en las obligaciones y contratos mercantiles que estos hechos de nulidad en materia mercantil se deben reducir al máximo para no afectar el tráfico mercantil. Por principio de celeridad mercantil es que hay la característica de la restricción de la nulidad en materia del derecho mercantil. Entonces, ahí tenemos nosotros que la ley fundamenta todas estas características, ¿verdad? Decíamos cómo hay la obligación de entregar mercaderías de calidad media, en qué momento determinado. Pues es cuando no se contrató, ¿verdad? Cuando no se indicó de qué especie o calidad había que entregar las mercaderías. Entonces se tiene por entendido de que solo se puede exigir la entrega de mercaderías de una especie o calidad media, o sea, una calidad de término medio, porque no se especificó, ¿verdad? Ni eso opera en derecho civil y en derecho mercantil. No se especificó qué calidad era la que había que entregar, si era premium, por ejemplo. Entonces, como no se estableció, entonces el obligado va a cumplir cuando esté entregando mercaderías de calidad media. A eso se refiere. ¿A qué se refiere el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo? Cuéntenme ustedes, porque esa ya la vieron. Esa también, igual que la capitalización de intereses, es terrible ese derecho de las obligaciones de tracto sucesivo. Licenciada, se refiere a cuando está el vencimiento de un contrato de arrendamiento, podría ser, porque se firmó de acuerdo con determinado tiempo, 1 año, 2 años, por ejemplo. ¿Y dónde estaría ahí el tracto sucesivo?
licenciada, de que al vencerse una de las, por decir en este caso, como decía Rosario, las cuotas, al vencerse una se vencen todas las demás y se pueden exigir en el momento. Bueno, en principio hay que ver que el arrendamiento no es mercantil. Hay que determinar si específicamente fuera mercantil. Eso es lo primero. ¿Puede haber un arrendamiento que sea mercantil? Sí, puede haber. Pero eso hay que determinarlo primero. Pero hablemos en términos generales. Hablemos en términos generales en la contratación. ¿Cómo opera el vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo? Solo le doy la palabra a Mayra y lo vemos. Sí, Mayra. Lick, también un ejemplo que nos había dado el otro licenciado era de adquirir una casa con un financiamiento, ya que, bueno, primero que nada, el tracto sucesivo es de que se cumpla y se perfeccione en el momento, ¿no? Entonces, en este caso de adquirir mi casa con un financiamiento, sería de que cuando no cumplo con el plazo de esta obligación, esta obligación es de tracto sucesivo. Muy bien. Entonces, ahí estamos nosotros contratando, ¿verdad? Con obligaciones en donde aplica el tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque no estamos contratando obligaciones, no estamos adquiriendo obligaciones de contado, ¿verdad? Sino estamos contratando obligaciones al crédito, ¿verdad? Nos estamos obligando, ¿verdad? A hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones por medio de amortizaciones. Entonces, lo que Mayra nos dice en cuanto a adquirir un bien inmueble, ella adquiere su casa, hoy los jóvenes adquieren sus apartamentos y hay un enganche y posterior al enganche, pues ya está las amortizaciones, ¿verdad? Las cuotas que deben de hacerse efectivas mes a mes. O usted va a pagar cada semestre, usted que va a pagar, qué sé yo, cada año, como se contrate, pero usualmente por seguridad jurídica se contratan de manera mensual, se contraen las obligaciones de esa manera para hacerlas efectivas de manera mensual. Entonces vamos a tener el ejemplo que nos dice Mayra. ¿Y cómo operan ese vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo? En principio decimos que son obligaciones que se contraen para hacerlas efectivas en la continuidad del tiempo. Por eso son de tracto sucesivo, de cumplimiento sucesivo, quiere decir. Entonces, ahí estamos haciendo efectivo el crédito, ¿verdad? Estamos contratando a través de créditos. Y cuando hacemos esa contratación al crédito, ¿verdad? Es decir, contratamos con pacto de reserva de dominio, ¿verdad? Una compraventa de un vehículo, por ejemplo. Compraventa de vehículo con pacto de reserva de dominio. Y estamos contratando, en el caso que nos decía Mayra, de igual manera. ¿Cómo opera ahí la obligación de tracto sucesivo? Por eso les decía, es terrible, porque se refiere, salvo pacto en contrario, obviamente, en todas las características, salvo pacto en contrario, porque si se pacta algo diferente, pues hay que cumplir lo que establece el contrato, porque recuerden ustedes que el contrato es ley entre las partes. Entonces, también lo tomamos como una ley. No obstante ese salvo pacto en contrario, como bien decía Jorge, se refiere a qué? La falta de un pago de una de las amortizaciones, podemos decir también, da por vencido el plazo de la obligación y la hace exigible. A eso se refieren las obligaciones de tracto sucesivo. Que si no se pactó algo en contrario, va a operar de que la falta de pago de una sola de las amortizaciones va a dar por vencido el plazo de la obligación y al darse el plazo vencido
de la obligación, pues obviamente la hace exigible de manera inmediata. A eso se refiere la ley cuando establece las obligaciones de tracto sucesivo, ¿verdad? Si hay alguna inquietud, alguna duda, ustedes lo preguntan. Ponemos el ejemplo, les decía, de la compraventa de vehículos con pacto de reserva de dominio. Esa es una obligación de tracto sucesivo. Si adquirimos su vivienda, decía su bien, decía Mayra, esa es una obligación de tracto sucesivo porque ella va a cumplir las obligaciones en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Si en otro ejemplo que es muy común, cuando ustedes solicitan un crédito bancario, por ejemplo, el banco les otorga un crédito y ustedes tienen que pagar mensualmente, ¿verdad? Tienen que hacer las amortizaciones mensualmente. El solo atraso, el solo retraso en el cumplimiento del pago de una de las amortizaciones de ese crédito permite, ¿verdad?, dar por vencido el plazo de la obligación. Usted pactó un crédito para 5 años, pero se retrasó en el pago de una amortización, se retrasó en un solo pago de ese crédito, entonces se da por vencido el plazo de la obligación y al darse por vencido el plazo de la obligación, o sea, se da por vencido esos 5 años, ¿verdad? Ya se vencieron. ¿Por qué? Si no han transcurrido, pues sencillamente porque usted se retrasó en el pago de una amortización, ¿verdad? Y entonces eso hace que la obligación sea exigible inmediatamente. Sí, Jorge. Licenciada, también actualmente el contratar algunos servicios como las líneas telefónicas también se podrían tomar en ese caso, ¿verdad? Sí, también. También peor en el caso de los contratos de adhesión, eso es más efectivo todavía, ¿verdad? Que tan pronto, fíjese que primero no se ha vencido el plazo, ¿verdad? No se ha vencido el plazo de que usted haga efectivo el pago de la línea que usted utiliza, ¿verdad? Y ya le están avisando como una semana antes, si no es que más, que usted ya debe hacer efectivo su pago y se le recuerda que debe hacer efectivo su pago, ¿verdad? Pero esas son recaudadoras que tienen las empresas, las sociedades telefónicas, ¿verdad? Y luego cuando se llega a ese momento, a partir del día siguiente, el primer minuto del día siguiente, ya se da por vencida la obligación, ¿verdad? El plazo de la obligación y usted está obligado a cumplir de manera inmediata cualquier obligación contraída, ¿verdad? Ya no va a tener ese plazo de 5 años, de 1 año, de 10 años, la cantidad que sea el plazo. Ya no va a poder realizarse porque hubo vencimiento de la obligación al ser de tracto sucesivo. Así opera. Ahora sí ya tenemos claridad en esas obligaciones o ya las tenían desde siempre. Yo asumo que son un poquito más difíciles algunas, pero a lo mejor para ustedes no, ¿verdad? Solo para mí. Entonces, ahí tenemos... sí, Rosario. Perdone la consulta. Entonces, esta cláusula de pacto de reserva de dominio se refiere a esa facultad que tiene el acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación. O, por ejemplo, en el caso de lo que hablaba de la compra del vehículo, ¿verdad? A la hora de que uno se atrase con una cuota, ellos pueden exigirlo y si no, retener el vehículo. Así es, porque ya se dio por vencida el plazo. Entonces usted o paga la totalidad que adeuda del vehículo o se lo van a quitar. Y va a perder lo que usted dio de enganche y las letras que haya hecho efectivas como obligaciones cumplidas. Eso es lo que procede. Por eso les decía, es terrible la operatividad de esas
de esas obligaciones es terrible, pues. Imagínese un crédito que usted solicitó para 25 años para el pago de la casa de Mayra Alejandra, por ejemplo. Ella lo solicitó a 25 años plazo, porque esos no son plazos menores, ¿verdad? Porque es pagar una casa, pagar un bien inmueble, pagar un apartamento. Entonces, ella solicitó y le aprobaron el crédito a 25 años plazo, a 30 años plazo todavía también hay. Entonces, ¿y qué pasa si Mayra tuvo retraso en el cumplimiento de una de las amortizaciones? Una sola. Vamos a presumir que ella paga, ¿cuánto va a pagar de amortizaciones, Mayra? Amortizaciones mensuales. Piensen en una cantidad. Vamos a ver, voy a pensar y ahorita le digo. Vale. Eso era para cerrar esta característica. 4,000, 5,000 quetzales. Bueno, 5,000 quetzales. Pensemos en 5,000. O no le van a decir 5,000, pero le van a decir 4,999, ¿verdad? Entonces, usted debe 5,000 quetzales cada mes por 25 años. Ah, muy bien. Pero resulta ser que hubo problemas, hubo desfases económicos o qué sé yo, usted no administró bien o qué pasó, algo pasó. Y entonces usted en el mes de julio del 2026 incumple la obligación de amortizar ese pago, ¿verdad? De hacer efectivo ese pago de 5,000 quetzales. ¿Qué procede ahí de acuerdo con esta característica del vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo? Procede dar por vencido el plazo de los 25 años que usted venía manejando en la adquisición de su vivienda y está obligada a hacer en el pago efectivo de la cantidad total que adeude. Entonces, imagínense que haya pagado de una casa de 1,5 millones, por decir solo una cantidad o 1 millón, que usted haya pagado lo que va del 2026, estaríamos hablando de 35,000. Réstele usted al 1,035,000 y le van a quedar más de 900,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Hacer efectiva la totalidad del precio de la casa, que serían 965,000. O usted paga los 965,000 o le quitan la casa, ¿verdad? Así opera el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Pero va a decir usted, pero es que no han pasado 25 años para que me hagan eso. Sí, pero usted se retrasó un mes, una amortización no hizo efectiva. Entonces eso dio lugar a dar por vencido el plazo de la obligación y como consecuencia hacer exigible el cumplimiento total de la obligación, ¿verdad? Así funciona. Ahora bien, no todos los negocios jurídicos son contratos, pero sí todos los contratos son negocios jurídicos. Parece un juego de palabras, pero no lo es, así funciona. Entonces, en la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles tenemos el negocio jurídico. Encontramos que el negocio jurídico en principio es un acto jurídico, ¿verdad? En el caso del negocio jurídico mercantil, el comerciante en su actividad profesional de comerciante regula las relaciones que va a tener con otros comerciantes, ¿verdad? O sea, no el comerciante, sino la ley, ¿verdad? El negocio jurídico. Es ese acto en virtud del cual el comerciante en su actividad profesional de comerciante regula por sí, para sí, los intereses propios que se dan en las relaciones mercantiles con otros comerciantes o entre comerciantes y consumidores, en el caso de que él es comerciante y otros van a ser contratantes consumidores.
Entonces ahí se da la situación de que hay una función económica social que caracteriza esta actividad mercantil. El negocio jurídico puede ser unilateral, puede ser bilateral y puede ser plurilateral. Entonces, puede existir la relación jurídica con una sola persona que decida hacerlo, o puede haber reciprocidad entre una y otra, que sea bilateralidad, o que sea más de dos personas que puedan realizar en términos generales el negocio jurídico. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de la bilateralidad y la plurilateralidad, estamos hablando de la categoría del negocio jurídico enfocada en el contrato, ¿verdad? Enfocada en el contrato, y que en principio les decía también con el negocio jurídico, porque el contrato es un negocio jurídico en principio, ¿verdad? Entonces encontramos que el contrato sigue siendo esa forma de negocio jurídico mercantil, esa fuente principal en el derecho mercantil de obligaciones. El negocio jurídico, así como ustedes lo aprendieron en derecho civil, aplica para el derecho mercantil. En principio tenemos que es ese acuerdo de voluntades, es ese acto por medio del cual dos o más personas convienen en ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para realizar actividades mercantiles en este caso. Y entonces encontramos que el 1251 del Código Civil establece los requisitos, los elementos de los que se necesita para darle forma legal a una relación entre comerciantes y comerciantes, o entre comerciantes y consumidores, entre comerciantes y particulares. Ahí se recuerdan ustedes que en materia del derecho, y esto lo tuvieron que haber visto en Mercantil 1, que en materia de derecho mercantil existe el negocio mixto. Basta que una de las personas sea comerciante para que el negocio sea mercantil. En ese caso, es un negocio mercantil mixto. ¿Por qué razón? Porque va a negociar jurídicamente un comerciante con un particular. Ese es negocio mixto. O un comerciante con muchos particulares, el negocio plurilateral. Entonces ahí tenemos un negocio mixto también. Con uno solo que participe en el negocio jurídico mercantil, sea comerciante, en principio el negocio es comerciante, el negocio jurídico es mercantil, y con la participación de uno solo de los comerciantes, ¿verdad? Aunque haya 10, 20, 50 o 100 particulares en el contrato, en el negocio jurídico, el negocio es mercantil. ¿Por qué? Porque hay un comerciante. Ese es el negocio mixto. Ustedes lo pueden encontrar a principio del Código de Comercio. Entonces, ahí encontramos que con la participación de uno solo de los comerciantes, que sea comerciante, el negocio va a ser mercantil y a su vez un negocio mixto. Encontramos que puede haber negocio jurídico mercantil entre comerciantes y entre comerciantes y particulares. Ahora bien, si el negocio jurídico se da entre particulares, ¿qué negocio jurídico será ese? Civil. Civil, exactamente, civil. Porque ahí se recuerdan que el derecho civil es el derecho de los particulares, ¿verdad? En cambio, el derecho mercantil es el derecho de los comerciantes. Por eso es que el negocio entre particulares es civil. Con uno solo que participe, sea
comerciante, el negocio es mercantil. Y a su vez, mixto, porque van a haber particulares y comerciantes, ¿verdad? Y estrictamente mercantil porque se da entre comerciantes. Así como entre particulares es un negocio jurídico civil, entre comerciantes es un negocio jurídico mercantil. Ahí ya les estoy dando una diferencia. Si participas un comerciante y N cantidad de particulares, el negocio jurídico es mercantil. Y si participan particulares con particulares, el negocio jurídico es civil. ¿Estamos? Entonces encontramos que los elementos necesarios, requisitos indispensables para que el negocio jurídico nazca la vida jurídica, pues en principio debe haber capacidad legal de los sujetos que declaran su voluntad. Ya tenemos la capacidad, si todavía tienen duda con la capacidad y se recuerdan que hay la capacidad absoluta, capacidad relativa, capacidad plena, ¿verdad? Entonces nos vamos también al principio del Código Civil y ahí está la capacidad. 7, 8 creo yo. Entonces ahí tenemos capacidad. Entonces el primer requisito que debemos de tener en cuenta es la capacidad legal del sujeto que declara o los sujetos que declaran su voluntad. Segundo, que el consentimiento no adolezca de vicio. Esto nos obliga a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? ¿Todavía lo recuerdan ustedes? El error, el dolo y la simulación. Le faltó uno, pero esos son. La violencia. Exacto, Claudia. Entonces, ya vieron, aquí entre el equipo somos mejores. Entonces, esos son vicios del consentimiento, ahí están en civil. Entonces, encontramos que el consentimiento no debe adolecer de vicios, ¿verdad? Sino debe ser un consentimiento que no adolezca de vicios. No debe haber simulación, no debe haber dolo, no debe haber mala fe, no debe haber violencia, ¿verdad? Ni error. Entonces ahí encontramos el ardid, ¿verdad? Entonces ahí encontramos un consentimiento liso y llano. Es puro el consentimiento. Ah, muy bien, no adolece de vicio, quiere decir. Y finalmente, que el objeto del negocio jurídico sea lícito, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los requisitos del negocio jurídico mercantil. Ahora vean ustedes, encontramos que tenemos ahí los negocios jurídicos, ¿verdad? Ya dijimos cuando un negocio jurídico es civil, cuando un negocio jurídico es mercantil, y lo estamos sacando del mismo fundamento legal, el 1251 y más, ¿verdad? Que hay por ahí inicia el negocio jurídico. Encontramos a su vez que hay esa forma del contrato mercantil, ¿se recuerdan ustedes? Que las personas pueden contratarse de acuerdo a lo establecido por ahí en el 671 del Código de Comercio. Vean ustedes que de acuerdo al Código de Comercio, los contratos mercantiles no están sujetos a formalidades especiales para su validez y eficacia, sino que los contratos van a tener la forma que los contratantes quisieron darle, ¿verdad? Una vez estemos en el marco jurídico legal del país, ¿verdad? ¿Sí, Josué? Sí, buenas noches. Con una consulta, Lic, digamos que con ese tema de que el negocio jurídico sea lícito, digamos que si ya contratamos entre las partes y en el desarrollo de ese contrato, exacto, contrato mercantil, en el desarrollo de ese contrato o ese negocio jurídico o mercantil,
nos damos de cuenta de que no es lícito, digamos, los bienes o en este caso el dinero que hayamos recibido por esos bienes, ¿qué podría proceder en ese caso? ¿Cómo podemos declarar que hubo un acto ilícito en esa transacción, digámoslo así? Debemos atacar el objeto del contrato y entonces ahí sí procede la nulidad del contrato, porque es ilícito el objeto. Entonces no es válido ni eficaz, no nace a la vida jurídica y aún, como usted dice, nació a la vida jurídica como un negocio jurídico mercantil, pero en el camino, ¿verdad? Se distorsionó lo relativo al objeto del negocio jurídico. Entonces ahí encontramos que no hay licitud. Entonces, ¿qué pasa? Que no se está cumpliendo con los requisitos establecidos en el 1000. Usted tiene que argumentar con el 1251 por qué usted está en desacuerdo con ese negocio jurídico mercantil, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las partes que declararon su voluntad tienen capacidad de ejercicio, también es cierto que hay consentimiento que no adolece de vicio. El problema radica en que el objeto dejó de ser lícito en un momento determinado. Gracias, Entonces, licenciada. Perfecto, estamos. ahí podemos hablar de la nulidad o podemos hablar que es anulable, ¿verdad? Dependiendo del caso concreto. Ahora veamos contratación mercantil. Hablábamos en la contratación mercantil de la formalidad de los contratos. Cuando nosotros hablamos de la formalidad de los contratos, estamos diciendo de que, por ejemplo, en civil se va a contratar, por ejemplo, para mencionar algo, las personas pueden obligarse o pueden realizar negocios jurídicos por medio de escritura pública, por medio de documento privado, por medio de acta faccionada ante el alcalde del lugar en donde están declarando la manifestación de su voluntad los interesados. Puede ser hoy por correspondencia, correos electrónicos, por ejemplo, o también de forma verbal. Entonces hay contratos verbales, ¿verdad? Hay negocios jurídicos verbales. Pues eso aplica para mercantil, sí, aplica. El punto es que en mercantil la forma se encuentra más relajada, más simplificada, podríamos decir, porque los contratos mercantiles no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma, ¿verdad? Y el idioma en que se realicen estos contratos, las partes que declaran su voluntad o los negocios jurídicos, las partes que declaran su voluntad quedan vinculadas en los términos que quisieron obligarse, habiéndole dado la forma que quisieron darle, ¿verdad? Ahora, si el contrato se realiza en Guatemala, se da su inicio en Guatemala, pues igual deberá realizarse a través del idioma español, por ejemplo. Pero podría estar en un idioma diferente si están en otros lugares realizando el negocio jurídico. La respuesta es sí, porque no hay formalidades especiales para su validez. Ahora bien, cuando encontramos que deben cumplir con requisitos especiales los negocios jurídicos en particular, entonces sí hay que cumplir con esos requerimientos. Háblese y entiéndase de los contratos solemnes, por ejemplo, que una de las características es que deben realizarse, deben redactarse, deben formularse en escritura pública. Entonces ahí, aunque sea un contrato mercantil, un negocio jurídico mercantil, debe redactarse en escritura pública. ¿Por qué? Porque la ley así lo mandata.
pero esas son las excepciones a la regla. Encontramos entonces que está el negocio jurídico toma forma y las personas se obligan creando esas obligaciones, modificando esas obligaciones o también concluyendo con esas obligaciones. Entonces, cuando nosotros nos vamos al 1517 del Código Civil, ahí establece que hay contrato cuando dos o más personas, ahí solo dos, pero pueden ser o más personas, ¿verdad? Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear una obligación. Cuando dos o más personas convienen en modificar una obligación o cuando dos o más personas convienen en extinguir una obligación. Ahí hay contrato. Entonces podemos observar en una secuencia lógica que los negocios jurídicos, algunos de ellos, van a ser contratos. Y los contratos, sí o sí, todos van a ser negocios jurídicos. Por ejemplo, hay negocios jurídicos que no van a ser contratos. Y todos los contratos van a ser negocios jurídicos porque se está manifestando la voluntad, se está creando la obligación, se está modificando la obligación o se está extinguiendo la obligación. Entonces, de ahí viene que todos los contratos son negocios jurídicos. No todos los negocios jurídicos son contratos. ¿Les queda bien esto? Claro. Bueno. Entonces pasemos a la clasificación de los contratos. Encontramos que tenemos clasificación de contratos. En principio, vemos, se los digo así en general, la clasificación de los contratos. En principio, los contratos van a clasificarse como contratos típicos, como contratos atípicos, como contratos de adhesión, como contratos solemnes. Y luego vamos a ver un abanico de contratos en donde hay contratos de cambio, hay contratos de colaboración, hay contratos de prevención de riesgo, por ejemplo, como el seguro, contrato de seguro, eso es un contrato de prevención de riesgo, ¿verdad? Contratos de conservación, contratos de crédito. Vean ustedes, por ejemplo, las operaciones de crédito. Todas las operaciones de crédito que están reguladas en el Código de Comercio son contratos de crédito. No obstante que son operaciones de crédito, son contratos de crédito, por ejemplo. Contratos de garantía. Cuando se garantiza el cumplimiento de obligaciones, una fianza de cumplimiento, por ejemplo, contrato de fianza de cumplimiento es un contrato de garantía. Y así sucesivamente los vamos a ir viendo en este gran abanico que hay. Pero encontremos los contratos, vamos a empezar por los contratos típicos. Encontramos que hay contratos típicos cuando el contenido de exigencia, de regulación de estos contratos se establece en la ley. Entonces ahí tenemos que vamos a encontrar contratos típicos. Encontramos, y después vamos a encontrar ahí un abanico de clases, ¿verdad? Que si son bilaterales, que si son onerosos, que si son principales, que si son, y más, ¿verdad? Pero hablemos de los contratos típicos nada más, para que hoy no se me queden tan confundidos. Los contratos típicos son esas manifestaciones de voluntad que se realizan
siguiendo los requerimientos regulados en la ley. Esos son contratos típicos. Entonces tenemos que tienen un tipo en la ley esos contratos. Cuando hablemos de la tipicidad, no lo veamos nosotros, como específicamente en penal. Ustedes, si yo les preguntara en penal, ¿qué es la tipicidad? Estoy segura que me lo dirían muy bien. Me lo dirían muy bien. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar que hay un tipo en la ley, ¿verdad? Que vamos a encontrar un tipo en la ley. Entonces, ahí es que vamos a estar teniendo el contrato típico. ¿Por qué? Porque los requerimientos, lo que me esté pidiendo el contrato va a estar regulado en la ley. Encontramos entonces que ahí es donde nosotros vemos que tenemos esa tipicidad. ¿Cómo ustedes definirían la tipicidad? Licenciada, puede ser una figura jurídica que está tipificada como delito, ¿verdad? Como algo prohibido. Ajá. ¿Ya vieron que les dije que no hay que verlo solo como penal? Porque la tipicidad es en general un elemento general del derecho, ¿verdad? De cualquier área del derecho vamos a encontrar tipicidad. ¿Por qué razón? Sí es uno de los elementos del delito, como bien dice Rosario, pero la tipicidad es el encuadramiento de una conducta en el contenido de una norma. Ahí se los estoy diciendo yo en general, ¿verdad? O sea que eso aplica a civil, a mercantil, a penal, a todo lo que ustedes quieran. Entonces ahí tenemos la tipicidad porque estamos encuadrando una conducta en el contenido de una norma. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces estamos aplicando la tipicidad. Entonces, ¿qué quiere decir en materia de contratos típicos, en materia de contratos típicos mercantiles? Pues quiere decir que vamos a encuadrar una conducta en el contenido de una norma que está regulada en el Código de Comercio, ¿verdad? Una norma que está contenida en el Código de Comercio. Bueno, entonces solo por curiosidad, váyanse ustedes a su Código de Comercio y cuéntenme dónde aparece el primer contrato. ¿Dónde aparecerá el primer contrato? Ya de los contratos en particular. ¿Dónde lo tenemos? Para que entendamos los contratos típicos, solo para eso lo estoy haciendo. ¿El 695? En el 695, ¿verdad? En el título segundo, contratos mercantiles en particular, capítulo primero de la compraventa mercantil. Ese es el 695. Entonces, ahí tenemos la venta contra documentos, ¿verdad? Entonces, al tener este contenido de la compraventa mercantil, ¿a qué conclusión llegamos? Que la compraventa mercantil es un contrato mercantil típico. ¿Por qué? Porque está regulado en el Código de Comercio. Los contratos atípicos, a contrario sensu, son los que nacen de la necesidad social. No están regulados en la ley, están contenidos en la doctrina. Esos son contratos atípicos. ¿Qué quiere decir atípicos? Esa A, ¿qué quiere decir? Es un prefijo que quiere decir sin. Entonces es sin tipo, ¿verdad? Al contrario, sensu de los que vimos de primero, los típicos. Muy bien. Entonces nos vamos a buscar al Código de Comercio los contratos atípicos, ¿sí o no?
No, nos vamos a buscarlos a la doctrina mercantil. Y entonces ahí está la franquicia, por ejemplo. McDonald's, Sherwin-Williams, Burger King, etc. Entonces ahí tenemos contratos atípicos. Y luego tenemos los contratos solemnes, que deben de cumplir con todos los requerimientos y solemnidades que la ley exige para su validez y eficacia. Esa es la excepción a la regla de la menos formalidad de los contratos mercantiles. Y entonces tenemos ahí solo dos contratos. El contrato de sociedad mercantil, que debe estar contenido en escritura pública, y el contrato de fideicomiso, que debe estar contenido en escritura pública, por eso son solemnes también. No solo por eso, pero eso los hace solemnes. Y finalmente nos vamos a estar quedando en los contratos de adhesión. Encontramos los contratos de adhesión o contratos por adhesión. Los contratos por adhesión son contratos mercantiles que nacen a la vida jurídica con varios nombres. No solo se denominan contratos por adhesión, contratos de adhesión, contratos preredactados, contratos formulario, contratos de ventanilla, contratos con cláusulas abusivas, todos esos nombres, contratos predeterminados, contratos en masa, Rosario, muy bien, ¿verdad? Los contratos en masa son los formularios, por ejemplo. Entonces, todos esos nombres son contratos por adhesión. ¿Por qué se denominan contratos por adhesión? Así como dijimos, los contratos típicos se denominan contratos típicos porque están regulados en la ley. Los contratos atípicos se denominan contratos atípicos porque nacen como consecuencia de la necesidad social, están contenidos en la doctrina y no tienen un tipo en la ley, no están regulados por la ley. Los contratos solemnes se denominan contratos solemnes porque se exige el cumplimiento de solemnidades y requerimientos específicos establecidos en la ley para su validez y eficacia, para que nazcan a la vida jurídica. Deben de cumplir con solemnidades especiales, por eso se denominan solemnes. Y los contratos por adhesión, que tienen ese abanico de nombres, son contratos por adhesión porque se denominan contratos por adhesión porque están creados, están formulados, están con un contenido preestablecido por la persona a quien más le favorece ese contrato. Entonces ahí encontramos que el comerciante es la persona que redacta y que le da forma al contrato por adhesión. Y el consumidor o los particulares, como los queramos llamar, solo se adhieren a ese contrato con su firma. ¿Cuál es el? Pusimos un ejemplo de contrato típico, la compraventa mercantil. Muy bien, Rosario. Un ejemplo de contrato atípico, el contrato de franquicia. Un ejemplo de contratos solemnes, solo tenemos dos en la ley, les decía, el contrato de sociedad mercantil y el contrato de fideicomiso. Y ejemplo de contratos por adhesión, tenemos el servicio de internet, el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, el servicio de telefonía móvil y de telefonía residencial también, ¿verdad? Entonces, esos son contratos por adhesión. Usted va, claro, Tigo, le dan un formulario y usted solo firma. Entonces, es contrato de adhesión. Usted va y solicita su servicio de agua potable, igual usted lo solicita en cada municipalidad o qué sé yo, si está privatizado, entonces ahí firma usted su formulario y ya se adhirió. Usted contrata sí y solo sí a través de su firma.
¿verdad? Y entonces esos son contratos por adhesión. Vamos a continuar con la clasificación de los contratos el próximo día de clases, primero Dios. Y qué gusto saludarlos y que les vaya muy bien en notariado, que es lo que les toca ahora, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Solo no se le olvide la foto. Sí, tienen mucha razón. Ahí estamos que necesitamos eso que tenemos ahí. Pero yo creo que ya la tendremos por ahí. Es que yo apagué el teléfono para que no me molestaran. Entonces, el próximo día, por favorcito, ahí se recuerdan si pueden ver algo de clasificación de contratos, porque vamos a estar viendo clasificación de los contratos en lo que nos hace falta, y vamos a estar tratando de tener ejemplos de esa clasificación de los contratos. Muy bien, que pasen feliz noche y gusto en saludarles. Buenas noches, licenciada, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches.